Amables televidentes, ¿qué tal? Es un inmenso placer el poder saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de personajes y protagonistas de PSI Noticias. Con la cámara de John Carreño y Oquida Carlos, Jairo Eliezer Moreno Jaramillo, les dice muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre tenemos invitados especiales, personas que conocen el devenir de nuestra ciudad, de nuestro querido San Gil, que con sus ideas expuestas de manera amplia contribuyen al desarrollo y bienestar de esta comunidad. En ese sentido hemos invitado al profesor, porque así le conocemos de manera cariñosa en su entorno, el municipio de San Gil, sus compañeros de trabajo, sus amigos cercanos, al profe Wilson Macei Cadena, antropólogo, historiador e investigador, quien conoce como el demás la historia de nuestro municipio, de dónde venimos, qué hacemos, en qué etapa estamos y a dónde vamos. Profe Wilson, qué placer saludarle, darle la bienvenida a Personajes y Protagonistas. Hombre, con ese saludo yo creo que hasta me sonrojo, ¿sí? No, Nichel, usted sabe que una de las partes más importantes de nosotros los sangileños, y sobre todo en el mío propio, es que amamos, sentimos y tenemos el sentido de pertenencia de San Gil, ¿no? Estamos siempre a la espera de buenas intenciones, ya que empezó la campaña, ¿no? Esperando muy ansiosos las propuestas de los diversos candidatos a ver qué va a ser el futuro de San Gil, que es la parte que más nos preocupa, ¿sí? Y algo más importante, y sobre todo para el caso mío, pues como todo el mundo conoce, en años anteriores, ya hace 4 años, tenía la bonita tarea, la bonita fortuna de trabajar en el Archivo Histórico de San Gil, y bueno, y conozco muy de cerca, ¿sí?, el pasado histórico de San Gil, todos nuestros ancestros que hicieron, el presente, en qué estamos, y bueno, lo más importante, nos interesa sobre todo el futuro, ¿no? Y sinceramente nos preocupa bastante el futuro sangileño. Vamos a abordar entonces estos temas en Personajes y Protagonistas. En primera instancia, profesor, ¿cómo llega San Gil a este momento, a este 2015, año electoral, enmarcado en la historia del liderazgo político, económico y social? A ver, si nos detenemos un poquito en la historia, ¿qué podemos decir? San Gil, en ese otrora, en ese pasado histórico, tenía un liderazgo a toda prueba, no solamente desde el punto de vista económico, político, sino también intelectual, ¿sí? Nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, se caracterizaron por eso, ¿sí? Por tener un amor desmedido hacia San Gil, ¿no? Siempre era el San Gil por delante, ese San Gil que se añoraba a un progreso, a un estar no solamente político, religioso, sino también económico, ¿sí? A través de ese derrotero, a través de esa línea, a través de ese horizonte, se encamina la historia, pero la historia, como siempre, tiene sus altibajos, ¿no? Estamos notando, y algo que se lo digo con conocimiento de causa, tuve la fortuna de estudiar fuera de Santander, más concretamente en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Me aparté de mi terruño por un lapso de tiempo de unos 16 años, y cuando regreso nuevamente en 1976, tenía presente lo que era nuestro pasado histórico, ¿sí? Se me da la fortuna, como decíamos, de empezar a trabajar, recuperar el Archivo Histórico de San Gil. Con eso nutre mi conocimiento y mi saber, mi deseo por saber exactamente la historia. Entonces hacemos un alto en el camino, ¿sí? Ese alto en el camino, por decir algo, comparar el pasado con el presente de los años 70, ¿sí? Y algo que me asombra sobremanera, y es que no sé por qué, a partir de los 80 empieza un declive, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también socioeconómico y más concretamente político. El perfil del sangileño empieza a cambiar, empieza a modificarse, no a favor, sino en contra, que es la parte que a mí me preocupa. Y digo yo, ¿por qué en contra, sí? Porque hay un elemento, tal vez en ese instante poco trascendental,
Y es que con la caída en ese instante del famoso puente de Pescadero, recordamos que fue precisamente por ese momento, estamos precisamente en temporada de fines de diciembre, principios de enero, el sangileño de la época se preocupa porque el devenir que en ese momento que estaba generando a través del desarrollo industrial se ve menoscabado por esa situación un poco adversa para el caso nuestro. Y se empieza a cambiar el perfil de una forma completamente diferente. Ya no era el proceso industrial, desarrollo industrial a través de las empresas que nosotros en ese momento teníamos y que eran lideradas por sangileños, sino que se empieza a mirar en una forma diferente, con un horizonte diferente, y es el perfil turístico, ¿no? Ahora, hay algo para recordar, si lo digo con conocimiento de causa. Nosotros siempre hemos tenido la filosofía del turismo en San Gil. Y no es de hace 10 o 15, 20 años. Estoy hablando más exactamente del año de 1917. ¿Por qué 1917? Porque en ese instante hay algo muy interesante, más anecdótico, y es que en 1917 había un propietario que era propietario y poseedor, que era el dueño de lo que ahora llamamos el Parque del Gallineral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, los cabildantes de la época compraron el parque, el Parque del Gallineral, con el fin de que ese parque fuera municipal, ¿no? Pero a partir, precisamente yo parto de ese hecho, de 1917, ya las características de San Gil, de ese San Gil de un pequeño poblado, estamos hablando de 10.000 habitantes, empieza a tener unas características viendo, digamos, a futuro lo que tenía que ser el Parque del Gallineral y explotarlo turísticamente, ¿sí? O sea, nosotros no estamos hablando de ese turismo de 1996 o más concretamente el turismo que empieza a generarlo a través de Pedro Pablo Santamaría, estamos hablando de los 80, 81, sino que ese turismo viene desde el año de 1917. Lógico, un turismo artesanal, un turismo pobre, un turismo que, bueno, solamente iba a beneficiar a una pequeña población que tenía la filosofía del turismo, pero un turismo completamente artesanal, ¿no? En ese entonces, profe, ¿cómo se manejaba el tema del liderazgo? ¿Quiénes proponían? ¿Quiénes jalonaban? ¿Quiénes querían la transformación del municipio, de su gente? ¿Quiénes marcaban el norte? Ahora, hay algo, con esa pregunta hay algo que me vuelve a la memoria precisamente, y hay un personaje, más concretamente mi papá, y estamos hablando de los años 30. De los años 30, papá precisamente fue concejal y presidente del consejo, y el pensamiento de los concejales de la época era completamente diferente a lo que nosotros estamos viendo en ese momento, empezando porque ni siquiera cobraban, no tenían salario, no tenían viáticos, no tenían gastos de representación, ¿sí? Ellos lo hacían a motus propio, ¿no? Inclusive de su mismo peculio, de su mismo capital, de su mismo dinero, aportaban para la creación de cierto tipo de empresas, de cierto tipo de entidades de beneficencia, ¿sí? El caso del ancianato, del orfelinato. Mire, algo muy importante, y es que por ahí por los años 1912, 1913, hay una asociación de hombres ilustres o personas ilustres, entre esos un tipo papá que se llamaba Elisario Valenzuela, y hacen un aporte en ese momento de 5.000 pesos, que era mucha plata, para la construcción de la Casa de Mercado de San Gil, ¿no? Entonces uno dice, hombre, pero ante esa situación tan particular, ¿qué nos está pasando a nosotros los sangileños, sí? Hemos perdido ese liderazgo, ¿sí? Esas personas honorables, esas personas que para San Gil era lo único, ¿sí? Doctor Luis Camacho Rueda, Alberto Rueda Morocho y muchos más, ¿sí? Don Pedro Cancino, el doctor, se me escapan tantos nombres de la época, ¿sí? Que eran personas que realmente uno, al solo leerlos, al solo recordarlos, al solo tener un conocimiento de él, dice, hombre, sinceramente, el San Gil de la época era personajes que en un momento dado, ¿sí?
estaban mirando la proyección de San Gil, y algo muy importante, mire, es que la situación de San Gil de ese otro hora, a través precisamente del Colegio San José de Cuarentá, ilustró, educó a personas que en ese momento no solamente eran la bandera de San Gil, de Santander, sino también de Colombia, ¿sí? Y eso se perdió, ¿sí? Eso se perdió. Mire, algo muy importante, y estamos hablando no del siglo XIX, sino del siglo XVIII, hay un personaje que todavía no lo hemos rescatado, el doctor Rito Antonio Martínez. Rito Antonio Martínez fue el papá del doctor Carlos Martínez Silva, y el doctor Rito Antonio Martínez fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en esa época, y estamos hablando por ahí de 1850, 1860, ¿no? O sea, fue la situación tan real que el solo hecho de ser sangileño abría puertas. El temperamento del sangileño, perdone que lo diga, me incluyo ahí, era completamente diferente al actual, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa es eso, ¿sí? Para mí es muy importante no solamente reconocer la historia, sentir la historia, sino practicar la historia, ¿no? Que es la parte fundamental para mí. O sea, todo ese bagaje que afortunadamente tengo en mi cabeza, en mi cerebro, de todo el devenir histórico, quiero ponerlo en práctica para decir, bueno, ¿por qué estamos y para dónde vamos? Y es precisamente este tema que vamos a abordar luego de estos mensajes comerciales. Estamos en Personajes y Protagonistas de PSI Televisión, PSI Noticias. Así le cumplimos a Santander. 98% de metas logradas, 121.000 millones de pesos invertidos, 4.130 computadores entregados, 250 instituciones dotadas. Nativos digitales. Combate la brecha digital y analfabetismo informático. Por una educación con calidad y conectividad. Secretaría de las TICs, Gobernación de Santander, Gobierno de la gente. Regresamos a Personajes y Protagonistas. Nos acompaña el profe Wilson Macei Cadena, antropólogo, historiador e investigador, hablando con propiedad como el que más de este San Gil que tanto queremos, que hemos aprendido a querer. Profe, ¿en qué etapa estamos en el municipio? Decirlo, digamos, desde el punto de vista científico y socioantropológico, en qué estamos, de pronto diría yo una falacia, ¿no? Pero viendo la situación de San Gil de hace unos, y más concretamente, partamos de una fecha, de un hecho histórico, no solamente en San Gil, sino en Colombia. El movimiento que se generó a través de la elección popular de alcaldes, 1988, y para el caso de San Gil, el primer alcalde popular fue Juan Alonso Bravo, que bueno, ya murió, ¿sí? No sé qué nos pasó, por lo menos en el caso de San Gil. El San Gil de antes de esa fecha, el alcalde era una persona, digamos, de unos quilates, desde el punto de vista de su honorabilidad, de su sentido de pertenencia, de sus valores,
era una persona intachable, ¿sí? Una persona que realmente, al uno observar, digamos, todo el desarrollo histórico de la época y conocer un poco más de ellos, dice, hombre, eran realmente los representantes del pueblo, luchaban por las mismas necesidades y problemas que en ese momento se tenía y se resolvían las situaciones. Pero ¿qué pasó a partir del 88? Pues ya el alcalde de turno, empezando por Juan Alonso, ya sabía que su periodo era, bueno, en el primer momento de 2 años y medio, después de 3 años y medio y ahora de 4 años. La situación cambió considerablemente, no de una forma positiva, sino con sus altibajos, ¿sí? Ahora el alcalde se preocupa más, y perdone que lo diga, por su enriquecimiento, por su razón política, por su perfil, ¿no? Porque a través de la alcaldía de San Gil puede tener proyección política a mediano o a largo plazo, ¿sí? Pero se olvidó de las necesidades del pueblo, no del pueblo, sino de la ciudad, no de la ciudad, sino de los seres humanos que ocupamos en ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora lo más importante es mostrar el desarrollo de San Gil con cemento, con arena, con edificios, pero se está olvidando del ser humano, ¿sí? Mire la situación particular que tenemos desde el punto de vista de la salud en San Gil, en lugar de proyectarse hacia el futuro, el hospital de San Gil, más concretamente que nuestro vecino, está en proceso de decadencia, ¿sí? Yo oía ayer a una señora quejándose precisamente de que tenía un familiar enfermo, pero que la situación, digamos, de atención era tan calamitosa que tenía que llevarle la cobija, tenía que llevarle la sábana, tenía que llevarle los tendidos, porque el hospital no tenía cómo atenderlos. Pero ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible eso, no? Uno oye al presidente de la República en este momento, Juan Manuel Santos, que la salud en Colombia ha cambiado. Pero es que San Gil es de Colombia. Y San Gil en este momento en salud es grave, gravísimo. Estamos luchando, la ciudadanía está luchando por la UCI. ¿Cuál es la respuesta del señor gobernador? En absoluto. ¿Cuál es la parte, digamos, de gestión que hace o está haciendo tanto el señor director del hospital como el señor alcalde? Que es muy difícil, que es imposible. ¿Cuál es la excusa? Ah, no, que es que el hospital de Socorro tiene UCI, entonces Socorro y San Gil es lo mismo. No, Socorro es Socorro, San Gil es San Gil, ¿no? Y estamos en esa diatriba, ¿no? Entonces, uno decir, la proyección de San Gil a un devenir histórico, no sé, yo creo que debemos ser un poco más realistas, ¿sí? Para decir, y en este momento yo creo que es la parte más importante, decir, bueno, estamos en las manos de ciertos candidatos y mirar esos candidatos y uno de ellos, el que gane la alcaldía de San Gil ya el 25 o 26 de octubre, ¿qué va a hacer, sí, por proyectar a San Gil y resolverle los problemas? A usted, profe, que le duele la gente, ¿cómo ve el tema, la educación hoy en San Gil? Usted que conoce la calidad de educación y de los educandos y educadores, el tema del empleo, profe, los muchachos. Mire, mi buen amigo, yo fui educado, afortunadamente, con la exigencia no solamente de la familia, papá y mamás, sino la exigencia de los colegios de San Gil, en este caso el Colegio San José de Guarentá. No soy egresado de él, soy egresado del Colegio Diego Hernández Gallegos de Barranca Bermeja en 1966 y tuve la grata fortuna de ser egresado, y soy egresado de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Con toda la exigencia de una universidad pública como es la Universidad de Antioquia. Y no me quejo de ellos, les agradezco a mis profesores que me exigían un rendimiento académico. Y como tal tengo esa formación de exigencia, ¿sí? Fui profesor universitario por, bueno, casi 30 años. Como le decía, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia y por mis méritos académicos fui profesor también de ella, como también profesor de la San Buenaventura de Medellín, de la Pontificia Bolivariana de Medellín.
por ABC del destino, me regresé nuevamente a San Gil a unas vacaciones en 1975, me llamaron de la Universidad Libre del Socorro en ese momento, trabajé en la Universidad Libre del Socorro 16 años, 17 días, me retiré de ella y el padre Samuel, que era rector aquí de la Unisan Gil, me llamó y trabajé en la Universidad de la Unisan Gil 10 años. O sea, mi soporte académico es de amplia trayectoria, ¿sí? Y se lo digo con conocimiento de causa. En este momento el modelo que se está generando a nivel de la educación en Colombia es un modelo absurdo. ¿Por qué? Porque no tiene aplicabilidad, ¿sí? Es más importante lo que haga el niño, lo que haga el muchacho, ¿sí? Con todo el respeto que él le hace a sus profesores, a sus padres de familia, que la exigencia que tanto los padres de familia como los profesores le pueden hacer. El niño ya es prácticamente una persona que manda el profesor, puede insultarlo, puede agredirlo, puede inclusive hasta matarlo. Tenemos noticias de ello. Y el profesor y el rector no pueden hacer absolutamente nada. Pero hagamos la controversia, ¿sí? Si un profesor, A, B o C motivo, ¿sí?, va a regañar a un niño, va a llamarle la atención, gravísimo. Inclusive puede ser hasta ser destituido, ¿sí? Si un padre de familia va a corregir a un niño, llámese hombre o mujer de 8, 10 o 15 años o menor de edad, lo llevan a uno a la comisaría de familia y le hacen a uno su escándalo. Entonces, ¿en qué país estamos? Uno no tiene ninguna autoridad sobre la educación que en estos momentos se está generando en Colombia. ¿Por qué? Porque el Estado, tomando una actitud 100% paternalista, le da al estudiante absolutamente todo. Y cuando uno dice todo, es todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El niño ya es amo y señor del colegio, del aula de clase. El niño es amo y señor de su casa porque el papá o la mamá no lo pueden reprender, no lo pueden educar. Y usted sabe que desgraciadamente a un niño con consejos y con buenas intenciones, no, es imposible. Por lo menos a mí, yo no sé, tal vez alguien dirá, no, es que usted es un retardatario, usted es un conservador, usted es un letista, un clasista, un burgués. No, soy una persona de carne y hueso que tengo la experiencia desde el punto de vista educativo para decirle con conocimiento de causa el camino que en este momento tiene Colombia desde el punto de vista educativo es un camino errado. Mire, a tal punto que en este momento, a nivel de una ley, a través de una norma o un decreto, no me acuerdo cuál, un colegio no puede perder, en un colegio no pueden perder el 5% de estudiantes. Si un grupo, en el caso de un profesor, pierde más del 5%, el profesor entra a ser investigado y entra a hacer problemas. Entonces, ¿qué está pasando? Muy sencillo. El profesor tiene que regalarle el año al niño porque si no, tiene problemas. Entonces, ¿qué pasa? Es un niño que está siendo educado de una forma muy mediocre porque no se le puede exigir absolutamente nada. Ese es mi pensamiento, esa es mi filosofía, esa es mi experiencia. Tal vez esté equivocado, pero si alguien puede corregirme perfectamente. Mire, yo tengo una hija, y usted la conoce, que es psicóloga, Paula Tatiana, ¿sí? Y con Paula Tatiana, que nos queremos mucho, entre otras cosas, ella me oye, yo la oigo a ella, y nos ponemos de acuerdo. Me dice, papi, usted tiene toda la razón. Afortunadamente usted nos educó con toda la exigencia de la época, y tengo 4 hijos maravillosos, 2 profesionales, 2 mayores, y los 2 menores que ya este año van a ser profesionales, con la exigencia de la educación que nosotros en ese momento le pudimos dar. Y son personas rectas, son personas caballerosas, son personas que en un momento dado abren puertas. ¿Por qué? Por la educación que se le dio no solamente en los colegios, sino lo más importante, en la casa. Entonces yo creo que estamos en una diatriba donde las nuevas familias, las nuevas generaciones, no saben qué hacer con el futuro de sus hijos. Estamos en Personajes y Protagonistas de PSI Noticias. En breve regresamos con nuestro invitado. Recuerde, el próximo invitado puede ser usted. Llámenos
Estamos buscando conceptos, ideas, opiniones que contribuyan al desarrollo de San Gil como ciudad-región, sin olvidar lo más importante, su gente. Ya regresamos. Así le cumplimos a Santander. 98% de metas logradas, 121 mil millones de pesos invertidos, 4.130 computadores entregados, 250 instituciones dotadas. Nativos digitales. Combate la brecha digital y analfabetismo informático. Por una educación con calidad y conectividad. Secretaría de las TICs, Gobernación de Santander, Gobierno de la Gente. Regresamos a personajes y protagonistas. El invitado especial, el profesor Wilson Macei Cadena, antropólogo, historiador e investigador, orgullosamente sangileño. Profe, estamos en el denominado año político. El mes de octubre es la meta en el que podemos participar en la fiesta de la democracia. Así nos han enseñado ese término, ¿no? La fiesta de la democracia. Si es una fiesta y si es democrática, pues es otra cosa. San Gil se prepara para el cambio en su dirigencia, al igual que el resto del país. Lo he visto acucioso, trabajando, buscando cómo exponer una serie de ideas en las cuales podamos conocer algunos aspectos de lo que necesita el municipio de San Gil, y usted más que nadie los conoce. Perfiles de nuestros próximos concejales, del próximo alcalde. ¿Qué necesita San Gil? ¿Hacia dónde debe ser orientado? ¿Cómo y por qué? A ver, algo muy difícil de contestar, pero también muy claro en los conceptos. De pronto, a nivel del Facebook, que es, entre comillas, mi entretención por las tardes, conozco el devenir de Colombia a través de las noticias que nos llegan, el devenir de San Gil, ¿sí? Y de pronto un candidato, que no hay necesidad de nombrarlo, se me metió al Facebook y él, dentro de sus conceptos subliminales, entre comillas, me parece muy bien, ¿sí? Él solicita, ¿no?, la participación del sangileño y posiblemente la participación del favorecimiento del voto hacia él, ¿no? Yo, a las varias respuestas que le he dado a él a nivel de mensaje, ¿qué le he dicho sobre San Gil, no? Sobre el futuro de San Gil, sobre el futuro del candidato, o mejor, el futuro alcalde de San Gil. Soy yo muy claro y muy preciso en mis conceptos y en mis apreciaciones. Yo siempre he definido al futuro alcalde de San Gil que debe ser un líder. No sé si de pronto la gente entienda que es un líder, ¿no? Y a través del concepto de líder se genera todo una diatriba a nivel de las funciones o las características, más concretamente, que debe tener ese líder. Algo para mí más importante es el líder, ese futuro alcalde sangileño, con el concepto de líder, debe ser ante todo honesto. Yo creo que la parte más importante es la honestidad del alcalde, del futuro alcalde sangileño, ¿sí? Y algo también más importante, que ese alcalde líder, honesto, esté rodeado de realmente de honorables concejales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los honorables concejales son prácticamente la mano derecha de todas las propuestas, de todo, digamos, el plan de desarrollo, de toda la programación que el líder alcalde
debe generar en beneficio de la comunidad, ¿sí? Tenemos muchos problemas. Decíamos a un momento atrás, en la pregunta anterior, que tenemos problemas graves de salud, ¿sí? Hay que mirar los ojos hacia la salud sangileña, que está en pésimo estado, ¿sí? Hemos tenido, por decir algo, un retroceso de más de 50 años. El hospital que nosotros conocimos al hospital que está en este momento, no sé, todo, no hemos dicho, regresamos a la edad de piedra, por no decir algo diferente, ¿sí? Donde no se nos da nada, ¿sí? Y se da lo que se llama el famoso paseo de la muerte. De aquí no la atienden, entonces lo mandan a uno para el Socorro. En el Socorro no lo atienden, entonces lo mandan a uno para Bogotá. En ese trayecto, cualquier persona se muere, ¿sí? ¿Sí? Tenemos graves problemas, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, ¿sí? La educación en San Gil no es una educación de alta calidad, ¿sí? Tenemos problemas graves en ello, ¿sí? Hay un problema gravísimo y es la falta de empleos, ¿eh? Aquí un sangileño que se quede sin empleo es un sangileño que, bueno, gravísimo. Mire, y se lo digo con conocimiento de causa. Yo le digo a mis 2 hijos menores, futuros profesionales, que no los quiero ver en San Gil trabajando. ¿Por qué? Porque no hay trabajo para ellos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Bueno, hay que buscar trabajo en Bucaramanga, en Bogotá, en otras ciudades, porque la mano de obra profesional del sangileño no está generando todas las necesidades, todas las conveniencias que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, ¿estamos perdiendo nuestros profesionales? Pues algo grave, algo gravísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el esfuerzo que nosotros hacemos los padres de familia de educar a nuestros hijos, con mucha lástima hay que decirlo, esos hijos hoy salen de San Gil y no vuelven de vacaciones, de pronto a visitarnos 2, 3, 4 días, pero que vengan a entregar su saber, su conocimiento intelectual, su profesionalismo, su perfil, no, está negado. Y algo muy sencillo, y hay que decirlo con mucha rectitud y con mucha seriedad y con mucha crudeza. Si un hijo de un sangileño quiere obtener trabajo en San Gil, tiene que meterse dentro de ese marasmo político. Tiene que ser amigo del alcalde, tiene que ser amigo del concejal, tiene que ser amigo del senador, porque si no le es negado, ¿sí? Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en nada, ¿sí? Entonces, el gran esfuerzo que nosotros estamos haciendo, los padres de familia, en querer que nuestros hijos sirvan a la comunidad, sirvan a San Gil, vuelvan a San Gil, pues nos damos cuenta que realmente es un absurdo. Mire, mi hijo mayor, Fabián Enrique, está en Bogotá y está muy bien, profesional en sistemas, trabaja con una multinacional y viene de vez en cuando y yo le digo, hijo, papi, pero ya que voy a San Gil, yo ya no tengo ni amigos, ¿no? Y esa es la verdad, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay un problema gravísimo y ojalá se resuelva lo antes posible el problema de movilidad, ¿no? La movilidad de San Gil es catastrófica, ¿sí? Hay un desafuero porque todo el mundo habla del gran descalabro en cuanto a la movilidad, llámese motos, llámese carros, llámese situación peatonal, y todo el mundo soluciona, pero en concreto no estamos haciendo absolutamente nada, ¿sí? Algo gravísimo, mire, nuestra gente joven está metida en la droga, está metida en la prostitución, ¿sí? ¿Sí? Ya los colegios están invadidos por drogadictos, ¿sí? Entonces, ¿qué generación nosotros estamos educando? ¿Qué esperamos de ellos? Absolutamente nada, ¿sí? Por la radio, por las noticias, por la prensa, radio, etcétera, etcétera, ¿sí? Constantemente estamos viendo, ¿sí? O estamos oyendo, o estamos leyendo, ¿sí? Que el sangileño tal, que en tal parte, esto y lo otro. Mire lo que pasó la semana pasada con la muerte del señor papá de un sacerdote de San Gil. Algo absurdo. Entonces yo me pregunto muy lastimeramente, el San Gil donde yo nací, el San Gil que yo conocí, el San Gil que es de mis afectos, al San Gil que en este momento estoy viviendo, no. Yo le digo a mi señora con mucha lástima, le digo, mami o mi amor, apaguémonos y vámonos porque este San Gil ya es muy difícil vivir en él. Pero bueno, aquí nací, aquí viví y seguramente aquí me tendrán que enterrar. Muy lastimero lo que uno debe decir, pero es la verdad.
¿Qué decirle a los que tienen la oportunidad de transformar a San Gil? Se le pueden decir muchas cosas y ojalá esta voz sea oída, ¿no? Yo creo que lo más importante es pensar en la ciudadanía, no pensar tanto en el bolsillo, no pensar tanto en la riqueza o en el poder económico, político que va a tener o puede tener en 4 años, no. Piense en el San Gil de los problemas, en el San Gil de las necesidades, el San Gil que si de pronto, por haber sido del futuro, es alcalde, es la mejor oportunidad que tiene un sangileño de demostrar que ama su tierra. ¿Sí? No piense tanto en el bolsillo, el dinero es importante, pero no es la última la felicidad, ¿no? Mire, tenemos un ejemplo palpable, tal vez ustedes lo conocieron, el doctor Luis Camacho Rueda, ¿sí? El doctor Luis Camacho Rueda para mí es el doctor, es el alcalde insigne del sangileño honesto, del sangileño sincero, ¿sí? A tal punto que el doctor Luis Camacho Rueda no cobraba el sueldo, lo regalaba para el ancianato. ¿Cuál alcalde de San Gil ha hecho eso? Ninguno que yo sepa. Y el doctor Luis Camacho Rueda aún se recuerda. Ojalá el futuro alcalde de San Gil tenga el perfil, o tenga el pensamiento, o tenga la rectitud del doctor Luis Camacho Rueda, ¿no? Una persona para mí maravillosa también, aparte de Luis Camacho Rueda, doña Cecilia Márquez de Gómez, la famosa Mecha. Doña Cecilia, que la quise mucho porque trabajé con ella en la Casa de la Cultura, era una persona tan digna, tan respetable, que para mí es el ejemplo que tengo de ella y el recuerdo que tengo de ella es imborrable, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron personas que trabajaron por San Gil de una forma tan desinteresada que aún todavía persiste en la memoria del sangileño. Algo que siempre deberíamos tener en mente, cómo queremos ser recordados, ¿no, profe? Por sus obras los recordaréis. Yo creo que es la parte más importante, ¿no? Mire, es malo decirlo porque no me corresponde y no es mi estilo, pero uno debe dejar la huella por donde pasó, ¿no? De pronto alguien dirá, es que eres muy petulante, muy orgulloso, muy vanidoso. Es verdad. Pero bueno, a mi haber está el haber sido el gestor o el más importante gestor de la Casa de la Cultura de San Gil. El director por muchísimo tiempo y creador del Archivo Histórico de San Gil, del Archivo General Municipal de San Gil, ¿sí? Como decíamos, fui profesor de universidades, no solamente de esta área, sino también de Antioquia, 30 años. Esa huella, ese paso que nosotros hemos dado por el devenir histórico, ahí está. Que no se nos reconozca no importa, pero ahí está. ¿Quién no sabe de todo el proceso que nosotros vivimos con doña Cecilia Márquez de Gómez para la creación de la Casa de la Cultura de San Gil? ¿Quién no sabe todos los esfuerzos que hicimos con el profesor Rafael Leonardo Ortiz para crear el Archivo Histórico de San Gil? ¿Quién no se ha atrevido todavía a negar, por ejemplo, todo el esfuerzo que hicimos para organizar el Archivo Municipal de San Gil? Son huellas que no se pueden borrar con el tiempo, ¿sí? De pronto, bueno, está bien, uno se muere, ¿sí? Pero ahí queda. O sea, la huella ahí está. Yo creo que la parte más importante de ese futuro alcalde de San Gil, o esos futuros alcaldes de San Gil, es que dejen huella, pero una huella positiva, una huella que uno pueda decir, hombre, el alcalde fulano de tal hizo esto, esto y esto en beneficio de la comunidad. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿sí? Que bueno, que el alcalde fulano de tal, entre comillas, un término bastante fuerte, se robó tanta plata. Hombre, pero es que la plata, que lo recuerden a uno por ladrón o porque hizo esto en contra de una sociedad, y en este caso una sociedad sangileña, yo creo que no. Mire, tenemos ahí ejemplos palpables de 2 exalcaldes de San Gil, no hay necesidad de nombrarlos, que bueno, cometieron ciertos errores dentro de esa parte administrativa y en este momento, bueno, ya varios los 2 ya han purgado eso, pero es muy lastimero.
Que uno diga, el doctor fulano del tal, alcalde de San Gil, en el periodo tal, sí, está siendo investigado por estos y estos y estos y estos delitos. No, yo creo que no. San Gil merece una persona que lidere, ¿sí?, todo el proceso de desarrollo de San Gil, que en este momento estamos esperando con mucha ansia, ¿sí? Y bueno, el destino, la historia lo reconocerá para bien o para mal. Eso sí es inexorable. Personajes y protagonistas en PSI Noticias. Agradecemos profundamente el habernos acogido aquí en la intimidad de su hogar al profe Wilson Macei Cadena, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares y amigos. El próximo invitado puede ser usted. Queremos construir San Gil, queremos contribuir desde este escenario al desarrollo de nuestra ciudad y su gente. Con la cámara de John Carreño y Oquida Carlo, Jairo Eliezer Moreno Jaramillo, PSI Noticias.